Uno. Ahora quería que más o menos nos expliques lo que concibes, ¿no?, a nivel macro acerca de este problema, ¿no?, y de cómo la política o el conservadurismo que tienen los políticos en el Perú hace que se limite la libertad de expresión de estos grupos no heterosexuales. Ya. Lo que pasa es que hoy en día, como yo veo las cosas, tenemos un estado en el que está gobernado por técnicos, ¿no? No hay personas que realmente tengan una visión social del Estado, sino que se preocupan más en la economía y todo esto. Entonces no surgen representantes de la comunidad LGTBI. Carlos Brus llegó al poder no por ser homosexual, sino por ser de chico, o sea, un ministro que era de vivienda del gobierno anterior, ¿no? O sea, no llegó por ser gay, como por ejemplo ahora ha llegado Luisa Revilla, que es la teniente, una regidora de La Libertad, que ha llegado siendo transfemenina, siendo visible, ha llegado a un puesto de representación. No tenemos voces porque hoy en día todavía tenemos un Estado que no es completamente laico. Se anuncia como laico, pero en realidad sigue consultándole a la Iglesia cosas tan básicas de derechos humanos como, por ejemplo, si es que los homosexuales deben o no tener el acceso, deben poder elegir unirse civilmente con otra persona, ¿no? O, por ejemplo, en razón al aborto, ¿no? Le preguntan todavía a la Iglesia si está de acuerdo o no. Mientras la Iglesia persista en las esferas de poder de nuestra sociedad, no vamos a poder tener una representación fidedigna y legítima de la comunidad mixta. No tenemos líderes, tenemos personas que están tratando de visibilizar más la problemática, como es Vero Ferrari. Vero Ferrari es sumamente visible, es mediática y todo, y recoge de hecho las demandas y visibiliza las demandas de las mujeres lesbianas, ¿no? De los homosexuales pobres que no tienen muchos bienes, no hay. Carlos Brus es un hombre súper adinerado, o sea, y eso es cierto, ¿no? O sea, es político y todo, y es gay, bacán, pero Carlos Brus es una persona que no es común a los demás. No todos tienen el ingreso que tiene Carlos Brus, por tanto tienen demandas distintas. Ya, entiendo. Ahora, más o menos para ir en entrevista acerca de lo que va nuestra investigación, queremos que te explico más o menos, ¿no?, de qué va. Dentro de la investigación estamos tratando de vincular la discriminación que hay hacia los GPU con la discriminación que existe en la serie animada Expo. De la católica a GPU. Claro, de la católica hacia los GPU. Entonces, en esta serie animada hay grupos que son uno representado por Magneto y otro por el profesor Javier. Entonces, de alguna u otra manera, lo que se pudo ver es que el grupo del profesor Javier lo que buscaba era simplemente adherirse a la comunidad, ¿no? Y buscaba que la comunidad los acepte y ellos aceptaran a la comunidad, y simplemente que todo sea igualdad entre ellos, ¿no? Que ellos no son más ni menos que el resto de la comunidad, y que el resto de la comunidad no son más ni menos que los votantes en esta serie. En cambio, Magneto lo que buscaba era que ellos eran más que así como el resto de la comunidad a ellos los discriminaba, ahora él quería discriminar al resto de la comunidad, ¿no? Entonces quiero que más o menos nos expliques de qué manera o hacia qué lado se puede inclinar más la comunidad, el grupo GPU aquí dentro de Católica. Nosotros abrazamos mucho la diversidad, la pluralidad, la diferencia entre nosotros creemos es sumamente rica, y por tanto no tendría ningún sentido, siendo diversos, querer tener hegemonía sobre otro grupo no diverso. O sea, definitivamente entonces nos identificaríamos con Javier. Nosotros somos víctimas de discriminación, opresión y vulneración, entonces no tiene ningún sentido querer reproducir esas prácticas sobre otro grupo de personas. Nosotros tratamos de que la diversidad se celebre en la universidad, y que esa celebración incluya fraternidad, que incluya sororidad entre nosotros mismos, que se acepten los modos de vida distintos, ¿no? Que no oprime un modelo hegemónico que es heterosexual, sino que se respeten los otros tipos de organizaciones. Claro, dentro de esta serie animada también hay un episodio que se llama La Cura. En este episodio lo que da a entender es de que estos mutantes
están enfermos, por lo mismo que se llama una cura, entonces buscan una cura, es decir, volverlos a que sean entre comillas normales, sean humanos normales. Entonces, más o menos eso, de qué manera lo puedes identificar dentro de GPUC, ¿no? De repente, desde el origen hasta estos momentos, ha habido otros grupos dentro de Católica que han querido hacer que ustedes se desintegren y que simplemente la orientación o identidad sexual que puedan tener la mantengan reprimida dentro de ustedes. O sea, ¿de qué manera lo puedes identificar, ¿no? Con lo que te he explicado más. Muchas veces ha habido sabotaje interno, ¿no? Esto de decirnos que no seamos muy visibles porque eso nos puede traer consecuencias. Desde miembros mismos de GEPUC. Pero nosotros siempre hemos persistido en los últimos años hemos mantenido esta idea, ¿no? De que es necesaria la visibilidad para quienes estamos en la plataforma política, porque si no nos hacemos visibles, si no nos humanizamos, si no damos cara y les ponemos nombres, entonces va a seguir siendo un mito, como incluso hoy en día se piensa que todavía GEPUC es un mito, ¿no? Que existió y que probablemente nunca más va a volver, o que si está por ahí, ya. O sea, nosotros sí creemos en la visibilidad. Los de la plataforma, a los de la red de amigos no les exigimos nada, ellos pueden integrarse como quieran, si quieren ser visibles o no, y es una decisión personal. Pero los de la plataforma política sí creemos eso. No hemos tenido una situación como la que tú planteas, en la que una agrupación política nos haya querido desmembrarnos, porque nosotros no nacimos como una plataforma política, sino como una red de amigos que ha ido adaptando, y por la misma militancia y la inclusión de personas que empezaban a pasar procesos que implicaban ya negociaciones con instancias de poder, es que se le ha dado este enfoque ahora, ¿no? Pero no hemos tenido esa situación, ¿no? Y probablemente si lo hubiéramos tenido, el grupo se hubiera dividido, no creo. Nos hemos dividido un par de veces, pero por problemas internos, ¿no? Que responden a otras cosas, discrepancias, pero nunca por intervención externa. Entonces, en conclusión, nunca ha habido así dos bandos como se analiza en la serie que estamos analizando. No han tenido esa problemática. Mira, ahora que me pongo a pensar, hubo una sola vez que fue en el 2011, y ese fue el año en que nos dividimos, porque algunos no estaban a favor del tipo de eventos que se estaba promoviendo, porque decían que era muy grotesco, muy fuerte como para exhibirlo. Y esto era una intervención me acuerdo que era con trans, y era algo performático, ¿ya? Pero no estaban de acuerdo con el lenguaje que se utilizaba, que era como yo me anuncio, ¿no? Maricón, machona, que son palabras que tienen una onda resignificadora, pero bueno. Y en el otro bando estaban los que decían que sí era necesario, ¿no? Que era importante porque podía contribuir. Y en el 2011 ocurrió este problema y se formaron bandos, y se quitó un bando que era el bando, por así decirlo, revolucionario, y se quedó un bloque conservador, así por así decirlo, que finalmente terminó desistiendo, ¿no? Se quedaron 5 personas y yo estaba incluido ahí. En ese entonces pensaba que ser homosexual correcto era lo ideal para ese tipo de cosas, pero ahora pienso distinto, ¿no? Pero sí, se ha ocurrido, y ocurrió en el 2011. ¿Cómo volvimos? Quienes habían estado militando más tiempo en ese entonces retomaron el grupo, juntaron a más personas que querían darle vida de nuevo a GEPUC y lo hicieron resurgir. Luego yo volví también. Claro. Ya, simplemente para finalizar la entrevista, ¿qué conclusión nos puedes dar acerca del trabajo que se viene haciendo en GEPUC en relación a que se ha logrado disminuir la discriminación, y la conclusión vendría a ser de qué manera, así como se ha logrado en GEPUC, se puede lograr en otras entidades, ¿no? En otras universidades? Los logros que ha tenido GEPUC han sido trabajo de cada uno de los miembros, ¿no? Todos hemos aportado de una manera distinta, y los logros que podemos decir que son realmente logros son estas negociaciones e intervención de nosotros en las negociaciones con las instancias de poder, como te decía, centros federados y GEPUC, que ahora nos tomen en cuenta para la planificación de proyectos políticos de las listas que postulan a gremios estudiantiles. Es sumamente importante porque quiere decir que tenemos presencia y que somos representativos de una comunidad, ¿no? Nosotros no
no, no creemos que seamos representativos de todos, pero al menos de un bloque de la universidad sí. Y eso es bueno. Ahora, lo que te decía en esto del el enfoque de género en estudios generales letras, que ha sido aprobado en el Consejo de Facultad, eso es sumamente bueno también porque ahora quien ingresa a la universidad va a tener una mirada de género y sexualidad distinta a la que le han venido inculcando fuera de la universidad, ¿no? Y va a salir de una persona distinta probablemente. Probablemente no, probablemente sí, pero ya eso depende de cada uno, ¿no? Lo importante es que la universidad te dé las herramientas y ahora las está dando. Otro logro que realmente me gustaría que sea un logro es lo de la reforma trans, porque muchos tenemos pocos años ya, nos quedan pocos años en la universidad. Yo un año más y acabo la carrera de periodismo. ¿Y qué va a quedar en todos estos años que he venido militando? Algo tiene que quedar y que tiene que perdurar. O sea, me gustaría que lo de la reforma trans, por ejemplo, también se logre aprobar a través de la asamblea universitaria, pero eso va a tomar un año al menos más. Y bueno, creo que esos son los logros en general. ¿Cómo creo que podría darse esto en otras universidades? Pues es bastante complejo, porque la católica tiene una forma de organización no tan común, ¿no? Nosotros tenemos centros federados, tenemos federación de estudiantes, tenemos participación en la asamblea universitaria, cada facultad tiene un consejo de facultad. No creo que todas las universidades privadas tengan esta estructura, ¿no? Y si no tienen esta estructura, esto quiere decir que los estudiantes no tienen mucha participación y no tienen decisión sobre las medidas que toma la universidad. Nosotros sí la tenemos acá y por eso podemos intervenir y podemos incidir en la realidad social de la católica. San Marcos también tiene sus propias estructuras y creo que también tienen un colectivo que se llama Versiones, y ellos también trabajan de la manera que pueden, pero ellos, por ejemplo, tienen que trabajar en cada facultad. La Villarreal tiene la misma estructura organizativa. Entonces, las nacionales, por una parte, tienen que adecuar la forma en cómo trabaja el colectivo, ¿no? En las privadas, si los estudiantes no tienen voz y voto, no pueden hacer nada, desafortunadamente. Más allá de crear un grupo y de hacer campañas sociales, no pueden hacer mucho. Yo estuve un año en la Universidad de San Ignacio y ahí la participación de los alumnos era mínima. Tú ibas, te metías al salón, acababa tu clase y te regresabas a tu casa. No había comunidad política universitaria. Acá sí la hay, por eso la realidad de acá es distinta. Muchas gracias. Gracias.